La campaña Apadrina a un preso político del mundo, impulsada por el Instituto Casla, liderada por la abogada y activista por los derechos humanos Tamara Sujú, busca dar rostro y voz a prisioneros políticos de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua y el mundo en general. Una iniciativa que ha conectado solidaridad con justicia frente a la indiferencia y al silencio. El Casla ha publicado varios grupos de videos con mensajes de los padrinos a sus ahijados. Este es uno de ese grupo de videos. Vean. A mi ahijada Lisandra, tu encarcelamiento es injusto, pero tu dignidad está intacta, aún en los momentos más duros. Afuera de los muros, habemos personas que no solamente exigimos tu liberación, sino que también clamamos por ella. Espero muy pronto que así como yo, puedas estar en libertad, disfrutando de los tuyos. Y deseo tu liberación no como un favor, sino como un derecho que te corresponde. Quiero enviarles un fuerte abrazo y mis mejores deseos para en esta Navidad y Año Nuevo a Geomar Martínez Natera, Andrés Paredes Soler, a Jefferson Dos Ramos, a Leandro Chirinos Parra y a todos los presos políticos enterrados en el centro de torturas del Fuerte Guaycaipuro, Venezuela. Quiero expresarles que no nos olvidamos de ustedes y que forman parte de mi más vivo sentimiento. Espero que prontamente celebremos juntos la libertad de ustedes, la libertad de todos los presos políticos, la libertad de Venezuela. Estamos ya en Navidad, diciembre del año 2025. Hace un año y 10 meses, Dinora Hernández y Henry Alviares salieron de sus casas y no han regresado todavía, pero van a regresar. Y hoy que estamos todos empezando a congregarnos alrededor de la Navidad, debemos saber que todos esos presos políticos que están en Venezuela, que han sido sometidos a torturas, a aislamiento, a la presión psicológica, pero también a estar desatendidos a pesar de estar enfermos, como le ha sucedido a Dinora con sus repetidas alergias y sus dificultades respiratorias. A pesar de eso, el régimen no se conmueve, porque es una dictadura, porque sabemos que ellos no tienen ningún sentido de la humanidad. Lo único que han tenido es el sentido del lucro para beneficiarse de Venezuela, del pueblo venezolano, de los recursos de los venezolanos. Yo quiero decirle a Dinora y a Henry, esta es la última Navidad que ustedes van a pasar fuera de sus hogares. A partir de ahora, ojalá todos los años, por esta época, estén abrazados a los suyos, a sus familiares, a sus esposos, a sus hijas, a sus madres, a sus hermanos, a sus amigos cercanos, y sepan que esta lucha ha valido la pena, que esta causa que ustedes han defendido con tanta integridad ha valido la pena. Ustedes han defendido la honra, el honor, la libertad, la democracia del pueblo venezolano. Feliz Navidad para ustedes y felicitaciones por tanta integridad, tanta entrega. Eso es lo que nos enseña el amor de Jesús, la entrega por los demás, y ustedes lo han hecho por Venezuela, su Venezuela, nuestra Venezuela. Vamos a ver libre pronto a Venezuela. Un abrazo de Navidad. Quiero mandarte, María Cristina Garrido, un mensaje de esperanza, de ánimo y de fortaleza, porque tú sigues siendo un referente de liderazgo y de fortaleza en Cuba, aunque seas la última presa que queda desde el 11J sin beneficios. Querido Josvani, te envío este mensaje para decirte que no estás solo. Tu encarcelamiento es otra más de las injusticias cometidas por el régimen cubano, y por eso seguiré levantando la voz por tu libertad. En estas fechas pienso en ti y en todo lo que te han arrebatado. Ojalá este mensaje te recuerde que seguimos aquí, firmes, acompañándote a la distancia. Me acabo de reencontrar después de 23 años con un hermano, un amigo, un compatriota, un exprisionero político del Grupo de los 75, cuando la Primavera Negra de Cuba. Y creo que es el momento oportuno
para enviarle un fortísimo abrazo y un breve mensaje que sale del corazón a Henry Alberto Castillo y a sus sobrinas Samantha y Arancha Hernández allá en Venezuela. Resistan, no están solos. Quiero saludar en este es uno, hay 4 o 5 grupos de videos que aglutinan a los padrinos con mensajes de Navidad para los ahijados. Quiero saludar en esta parte del programa a Tamara Sujú. Es un gusto siempre, Tamara, tenerte. Feliz Navidad, bienvenida. Hola, querida Idania, feliz Navidad para ti y para todos tus televidentes, para todos los que escuchan tu programa. A ver, Tamara, comencemos por la campaña. He visto los videos que circulan con mensajes de los padrinos. Hablemos de la campaña en sí. Sé todo el empeño que le has puesto, lo que te ha costado, además conseguir esos padrinos. Un trabajo incansable. ¿Cómo culmina esa campaña este 2025? Oye, mira, maravilloso. O sea, la verdad es que tú eres una de nuestras solidarias madrinas recurrentes, ¿no? Es una de las cosas que me da mucha satisfacción poder ayudar, poder darle visibilidad y poder darle protagonismo a tantos conocidos, tantos amigos que se solidarizan con la campaña. Este año se sumaron varios nuevos. Este año personas como tú volvieron a ser padrinos y madrinas, ¿no? Y tenemos aproximadamente 75 padrinos activos que siguen, que continúan en la campaña, ¿no? Que son nuevos, y los que siguen y continúan porque sus ahijados no han sido liberados. Hay 93 ahijados presos. De la campaña han sido aproximadamente liberados 54 ahijados ya. Idania, entre ellos los nicaragüenses, muchos de ellos deportados, por supuesto, ya deportados y sin nacionalidades, expulsados por la dictadura. Cubanos liberados aproximadamente son unos 6, entre ellos José Daniel Ferrer, los bolivianos, la expresidenta Yanine Áñez, Luis Fernando Camacho, varios venezolanos, 3 bielorrusos, 4 iraníes, 4 mujeres iraníes han sido liberadas, ¿no? Pero nuestro reto es continuar, es decir, que el padrino no suelte a su ahijado hasta que no sea liberado. Ese es el reto, ¿no? Que no se olviden de ellos, que siempre sean sus voces. Y bueno, sí, a pesar de que hay países más difíciles, ¿no? En ese sentido, para mí los más difíciles hasta ahora son Cuba y Venezuela, por supuesto. Sumamos este año, Idania, rusos. Tenemos 5 ahijados rusos y una ucraniana, que está presa en Rusia, fue secuestrada de estos territorios ocupados y llevada a Rusia, juzgada en Rusia, y está en Mordovia hoy día en una cárcel, imagínate quién sabe dónde y en qué condiciones. Pero hemos sumado otros países, ¿no? Y nuestra meta es esa, la campaña es mundial, Idania, y es una cosa que me encantaría que nuestros televidentes entendieran, ¿no? No es una campaña venezolana, no, es una campaña mundial, porque hay otros presos políticos que también la están pasando muy mal, que están quizás aún, Idania, y por mucho que parezca que no puede ser, en peores condiciones, ¿no? En condiciones de desaparecidos desde que son secuestrados y cuyas familias no saben nada desde que son secuestrados del lugar donde se los llevan al día de hoy. Pueden haber pasado 2, 3, 4, 5 años y nadie sabe nada de ellos, ¿no? Claro. Entonces, la importante de la campaña es que es del mundo, o sea, es solidaridad con todos aquellos que son injustamente encarcelados, que son secuestrados por esos países no democráticos. Sí. Ahora, Tamara, para ti, la campaña ha sido efectiva, es decir, realmente constituye una presión importante. Sí, yo creo que sí. Yo creo que en lo que tú le das visibilidad a un preso político, tú le das además visibilidad a lo que está pasando en ese país. Tú pones el foco no solamente en la persona, sino pones el foco en el país y lo que está sucediendo, ¿no? Uh-huh. Y se va conociendo, se va reproduciendo, y es muy importante porque les molesta cuando tú pones el foco en un rostro y pones a una persona importante, una persona reconocida, a hablar de esa persona
insistentemente, ¿no? De hecho, eso ha surtido muchísimo efecto, por ejemplo, con los nicaragüenses, ¿no? Los sueltan, o sea, los van sacando, ¿no? Los van sacando. Tuvimos una campaña hace 2 años, creo que fue, de 14 eurodiputados por 14 detenidos de los que eran candidatos en Nicaragua, y a todos los deportaron, ¿no? Sí, eso depende también mucho del padrino y de la madrina, que realmente se comprometan a denunciar, a hacer sus voces, a seguir su proceso, a seguir lo que les está pasando, y ayuda no solamente, Idania, a quizás buscar una forma de liberarlos, sino a que les siga pasando cosas. Es importante, ¿no? Si los están maltratando, si los han cambiado de cárcel, si se desconoce dónde están, sí, si no se sabe qué ha pasado con ellos, la voz del padrino siempre es importante. Claro. El 2026, sigues, me imagino, con este mismo empeño, por supuesto, con la campaña de apadrinar a un preso político en el mundo. Por supuesto, o sea, me encantaría sumar más madrinas y más padrinos, porque hay muchos más ahijados, ¿no? Los encarcelamientos no cesan. Yo espero que en Venezuela las cosas cambien pronto, pero los encarcelamientos no cesan, ¿no? A pesar de que, fíjate, uno dice, bueno, en el caso de Bielorrusia, por ejemplo, que empezamos con 8.000 presos políticos y el régimen de Bielorrusia ha ido soltándolos y liberándolos y bajando ese número considerablemente, ¿no? De hecho, yo me acuerdo haber amadrinado a una bielorrusa que fue liberada casi como que a los 5 meses de que yo la tomé, y hemos visto cómo han liberado a los líderes políticos este año, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el año que viene vamos a poner empeño. Tenemos propuestas de presos políticos ucranianos que han sido llevados a Rusia. Los recibimos las propuestas de la propia Cancillería de Ucrania, que nos está ayudando a buscar perfiles, ¿no? Presos políticos rusos. Hay personas que están incluso motivándome para estudiar lo que es los detenidos chinos, del régimen chino, Idania, que mucha gente se olvida de que en China no hay democracia, ¿no? Y de que también hay aproximadamente, según la cifra que a mí me presentan, más de 800 conocidos que se conozcan, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, yo espero este año trabajar en eso, el próximo año, perdón, trabajar en eso y ampliar eso, ¿no? Ojalá. Ahora, me quiero referir a varias denuncias que has venido haciendo. Por ejemplo, has hablado de la cárcel de Tocuyito en Venezuela, de lo que están viviendo los privados de libertad en su interior. Expliquémosle, por favor, a la teleaudiencia qué está ocurriendo allí. Y Dania, un horror. Yo creo que la cárcel de Tocuyito es como la cárcel del Rodeo o la cárcel de Guaycapuro. Son centros de tortura donde los presos políticos están siendo víctimas de maltratos físicos, psicológicos, torturas blancas, torturas igual físicas y psicológicas, y es un horror. Mira, la información que tengo es que son más de aproximadamente 500 presos políticos, lo que existe de una población general de más de 4.000 detenidos en ese lugar. Es una cárcel de máxima seguridad que regenta el CESMAS, este grupo creado por el Ministerio de Justicia y el DGCIN. Y en este momento supuestamente habría 200 detenidos que están en un lugar llamado El Cajón. El Cajón no es más que una celda grande, más o menos de tortura, en donde caben aproximadamente 80 detenidos, y en ese mismo sótano hay celdas pequeñitas donde caben 2 o 3 personas, y ahí también meten a este grupo, ¿no? Aproximadamente 200 personas están en ese cajón hoy en día, un lugar con unas luces blancas prendidas las 24 horas del día, donde hay una sola letrina para esa cantidad de personas, por supuesto sin papel toalé, sin agua, ¿no? No tiene drenaje, y en ese lugar, en ese sótano, hay un chorrito de agua en el cual los detenidos se bañan con la ropa encima para aprovechar y lavar la ropa, y se les seca la ropa encima en ese lugar, ¿no? La comida se la sirven en tobos,
y Dania, tienen que agarrarla con la mano como si fueran animales y comer como si fueran animales. Y a toda la población penal y a los presos políticos, a los más de 400 presos políticos que hay ahí, les están dando de comer miseria. Y Dania, una arepa con 2 rodajitas de mortadela o de sardina podrida, según me han comentado quienes de alguna manera han hecho llegarme la información, y de almuerzo cena le dan una pasta pastosa, así toda pegostosa, o arroz sin sal, sin ningún tipo de nutriente, con 2 rodajas de mortadela o sardina generalmente podrida, que les produce infecciones en la piel. Y Dania, terrible, porque si el alimento que tú te estás comiendo está podrido, tienes que tener algún tipo de infección, ¿no? Y infecciones cutáneas. Me han dicho que hay casos de tuberculosis en la cárcel, no tratados, Idania. Hay sarna, hay la que llaman viruela del mono, hay cuadros de gastroenteritis, es decir, la desnutrición de los presos políticos en ese lugar, cuando tú comes arroz con sardina podrida o arroz con 2 rodajitas de mortadela, debe ser terrible, ¿no? Y las torturas de recibimiento, Idania, las torturas que ejecuta el director de la cárcel, que se llama Juan López, y el ministro de Asuntos Penitenciarios, Julio García Serpa. Importantes estos 2 nombres porque no hay que olvidarlos, aparte, por supuesto, el ministro de Justicia, Diosdado Cabello, ¿verdad?, que es el que regenta toda esta estructura represiva de lo que son las cárceles venezolanas donde están los presos políticos. Estas 2 personas se han dedicado a seguir ejecutando, porque no nos olvidemos que en el informe de cárcel a este año nosotros denunciamos los combos de recibimiento de Tocuyito y Tocorón, ¿no? Pero entonces los reciben con golpes, combates, personalmente el director también, ¿verdad? Personalmente, aparte de los custodios. Después de que los golpean, los tiran en el piso, Idania, y les caminan por encima del cuerpo y de la cabeza, o sea, les caminan como si fueran animales, y los tienen así tirados todo el día y la tarde en el piso del patio, y luego los llevan al cajón. Y en el cajón están aproximadamente entre 40 y 50 días, en las condiciones que te dije, totalmente desorientados, sin saber dónde están, sin saber si es de día, si es de noche, si la comida se la están dando de desayuno, se la están dando de cena, con una letrina donde todos deben hacer sus necesidades y no tienen ningún tipo de drenaje. Imagínate a qué huele ese hueco, cómo huele ese hueco, y todo lo que ellos de alguna manera también manifiestan, ¿no?, con la mala alimentación. Entonces, esto es lo que está sucediendo en Tocuyito, ¿no? Es terrible, realmente uno no alcanza nunca a aceptar la perversidad de estos seres, de estos funcionarios. Tamara, hablemos de las liberaciones que hemos conocido en los últimos días. Bueno, si se pueden llamar liberaciones, ¿no? Intentan lavarse la cara de alguna manera. No tenemos listas oficiales, no sabemos exactamente cuántos son. Hay presos políticos a quien no se les ocurre darles libertad de ninguna manera. Ningún nombre de los que quisiéramos ver, Perkin Rocha, Juan Pablo Guanipa, etc. Y toda liberación es importante, ¿ah? Mira, Idania, no sé si leíste el comunicado. Es patético, terriblemente patético, y donde se demuestra que los secuestrados, o sea, que las liberaciones son de rehenes políticos, ¿no? Es un panfleto propagandístico del régimen, donde violando el derecho a la defensa, porque muchos de estos liberados todavía están siendo procesados y no sentenciados, ¿no? No son liberados, esto no son liberaciones, ellos siguen estando de alguna manera detenidos dentro de Venezuela, no tienen libertad plena, tienen un poco de medidas cautelares por haber salido, de prohibición de salida del país, de presentación, de prohibición de hablar del caso, del terror con el que salen, por supuesto, y los familiares del terror con que los reciben, ¿no? No son liberaciones, esto ha sido simplemente una propaganda política de liberación de rehenes, porque son rehenes, donde además ya
el manifiesto dice, ¿verdad? El panfleto este que sacaron, dice algo así como que, ya te digo, espérate, déjame buscarlo un segundo. Ajá, que participaron en hechos de violencia o incitación al odio. Ya están sentenciados. Ya dicen que están sentenciados, por supuesto, ya ellos los sentenciaron, ¿no? Y además el régimen aprovecha y dice que son un gobierno electo constitucional, ¿verdad? Que aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Porque ratifica a Maduro como presidente y habla del escenario externo, ¿no? Del sistema imperialista y todo esto, y que a pesar de todo esto que está sucediendo en el Caribe, ellos son benévolos y están liberando a 99 personas de 1.500 detenidos políticos que se conozcan, Iraña. Es decir, patético el panfleto, yo no claro. ni siquiera le daría yo me alegro por las familias que reciben a estos rehenes, ¿no? Pero como tú dices, son miles los venezolanos que están detenidos, no son cientos. Ya son más de 1.000 venezolanos detenidos en cárceles que están sufriendo esto que te acabo de narrar de Tocuyito, porque no nos olvidemos del Rodeo, no nos olvidemos del fuerte Guaycaipuro. Tengo la información de que, por ejemplo, al capitán Ángelo Heredia le cayeron a golpes esta semana. No nos olvidemos que Ángelo Heredia está herido en una pierna por un balazo que le dieron cuando lo capturaron y está en silla de ruedas y seguramente no va a quedar nunca bien porque nunca fue atendida esa herida que tenía y sí, le cayeron a palo por haber pedido que lo atendieran médicamente esta semana. Y no nos olvidemos que en el Rodeo 1 hay extranjeros, hay presos políticos emblemáticos, militares, civiles, hay personas que están totalmente incomunicadas desde hace ya más de 2 meses, Iraña, sabe que nadie los ha visto porque están castigados y que, por ejemplo, en el Rodeo hay un cajón como el que hay en Tocuyito, pero al revés, que también es un lugar pero oscuro donde meten a los presos castigados, ¿verdad? Y los cuelgan, pero totalmente a oscuras, ¿no? No pueden ver ni siquiera dónde hacen sus necesidades, ¿no? Y no nos olvidemos de los presos políticos del fuerte Guaycaipuro, enterrados bajo tierra, civiles y militares. Entonces, esto que publica el régimen es una vergüenza, ¿no? Diciendo que están respetando los derechos humanos de quienes, cuando han muerto presos políticos en las cárceles este año. Claro. Cuando su mayoría salen con problemas psicológicos y psiquiátricos de lo mal que han sido atendidos, cuando los padres tienen que buscarles psicólogos y psiquiatras para que los jóvenes, por ejemplo, se recuperen de esa cárcel que han tenido terrible. ¿Qué derechos humanos estamos hablando, no? Entonces, bueno, Iraña, este año cerramos con cifras de altas de presos políticos y como tú dices, ninguno conocido, no es que salieron los menores de edad, pero no nos olvidemos, por ejemplo, que hoy Samantha Hernández Castillo, de 16 añitos, fue juzgada, ¿verdad? Está siendo procesada y la mandaron a un retén de adolescentes acusada de terrorismo por ser hermana de una persona que ellos están buscando y que su hermana Aranza Hernández Castillo tiene ya más de 1 mes totalmente desaparecida sin que sepamos nada de ella, Iraña. 2 hermanas y un tío del teniente Cristian Hernández Castillo. Por ser hermanos y tíos de una persona están presos y una niña de 16 años sigue detenida. Tamara, lamentablemente esa es la realidad, la cruel realidad de la mayor parte de los presos políticos venezolanos. Quiero darte las gracias por el tiempo, por la compañía. Durante todo este año seguimos, por supuesto, siendo la voz de los que no lo tienen. Feliz año para ti, te mando un gran abrazo. Iraña, a ti, gracias por además también ser la voz de los presos políticos, por ser la voz de presas de otras nacionalidades en la campaña. Te lo agradecemos muchísimo. Y por ser la voz de los venezolanos, porque es así te dicen. Así que feliz año para ti, feliz año para todos los que nos escuchan en una Venezuela libre, Iraña. Así es, Tamara, así es. Abrazo.